Voy a hablar del constructivismo. En pandemia me puse a leer libros que me gustaban y leí sobre el constructivismo y escribí estas notas que acabo de volver a encontrar y leyendo otros libros a través de los años. Stephen King dice que las mejores historias, las mejores ideas para historias son aquellas que permanecen a través del tiempo, que el tiempo es una licuadora. Pero, por ejemplo, a él se le ocurrió la idea de It, de eso, del monstruo que se adaptaba a tus miedos y se convertía en tu miedo, en el peor miedo que tuvieras. Y entonces comía niños. Es una gran metáfora para un pederasta, aunque no sé si Stephen King lo vea igual, pero... Y esta idea la tuvo, nunca la escribió, entonces él no hace notas de sus ideas, no es como otros escritores que escriben tal cual lo que se les ocurre, que podrían usar después, sino él cree que si es una buena idea no se le va a olvidar, va a regresar en el tiempo hacia él. Y eso pasó. Y luego llegó It y es un buen libro, es un muy buen libro. Lo he criticado a muerte porque se me hace muy largo. Y yo digo eso, o sea, yo no critico los libros porque sean largos, me gusta que sean largos, pero me gusta larga, ¿no? Pero, pero este libro lo volví a leer hace poco, lo volví a empezar a leer y dije, qué buen libro. No sé si diría lo mismo si lo vuelvo a acabar de leer, pero en su momento sí dije, le sobran como 1000 páginas, pero creo que es un buen libro. Y pues justo la licuadora que es el tiempo reúne ideas distintas y me explica retroactivamente otras que ya he leído. Entonces, este video es interesante porque cuando escribí sobre constructivismo sabía poco sobre lo que era constructivismo, incluso el tema me pareció un poco aburrido y ahora veo que es fundamental. O sea, no es como cuando los profes te dicen esta materia es fundamental, pero la materia es metodología de la investigación. O sea, no lo digo así, sino es real, o sea, creo que es muy importante y ya me di cuenta de cómo se interrelaciona, entonces aquí voy, ¿no? Em, ¿Y por qué deberías saber de esto, no? Porque creo que explica mucho sobre tu vida también. O sea, creo que si actuamos con un conocimiento psicológico más informado, tenemos vidas menos peores. Y creo que la mejor postura filosófica no es la que evita el suicidio a día, como diría Camus, sino es la filosofía que evita el mayor sufrimiento posible a diario. Creo que eso es todavía más general. Aunque lo del suicidio también está muy bien, en el sentido de que la decisión más importante que toma cada persona es a diario no suicidarse, ¿no? Pero creo que se puede generalizar, abstraer, en tanto que el conocimiento empleado de una forma digna es aquel que evita el mayor sufrimiento posible a diario. Y creo que este es uno de estos conocimientos. Lo que empecé a escribir en este texto, o sea, en este resumen, fue que tradicionalmente, y en la mayoría de los programas de estudio, vemos el conocimiento como algo estático, como un objeto. Y en filosofía decimos, hay una relación entre sujeto y objeto. Por ejemplo, es una crema para afeitar, es una espuma. No, radicalmente distinto. Es una espuma para calzado. Se parece a la que es para afeitar, pero no es lo mismo. Creo, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona esto conmigo? Pues es que yo uso esto para mis zapatos, ¿no? Y los zapatos los llevo yo y forman parte de mi identidad en cierto sentido. O sea, si yo uso ciertos zapatos, algo estoy diciendo sobre mí también. No en el sentido clasista de que si uso mejores zapatos soy mejor persona, sino en el sentido de que si decido comprar unos zapatos negros, quizá tenga que ver con que me gusta el negro y etcétera. Eso es parte de mi personalidad o parte de mis deseos y de lo que yo quiero mostrar al mundo también. Me gusta, por ejemplo, vestirme de negro. Y entonces se habla de la relación sujeto-objeto. Pero esta relación es problemática porque, bueno, esto no existiría si no hubiera un sujeto en primer lugar. O sea, nadie produciría espuma para calzado, no así, no en esta forma, si no hubiera sujetos que quisieran comprarlo en primer lugar. Pero tampoco es que yo sea independiente de esto, porque en principio sí podría yo vivir sin este objeto en particular, pero no existo sin ninguna clase de objetos a mi alrededor, o sea, inevitablemente hay objetos.
sea, extendamos la definición sujeto contra objeto, tampoco tiene tanto sentido porque, aunque esto pueda no hacerme falta, algún día voy a necesitar un corrector, un corrector aqua, por ejemplo, o algún día esta figura está aquí porque me gusta. Bueno, está aquí porque no sé dónde ponerla, pero me gusta. Pero no solo eso, o sea, hay objetos más importantes, hay libros, ¿no? Este libro me gustó mucho también. Tampoco es puro hobby, o sea, son cosas que creo que sí he aplicado en mi vida en momentos circunstanciales. El gel también nos ha servido en la pantalla. O sea, ¿me entiendes? Hay muchos objetos que nos rodean, algunos más útiles que otros, pero la relación objeto-sujeto en realidad es simbiótica. Incluso el sujeto no puede definirse si no está recortado en una montaña de objetos. Y no solo lo hablo desde lo capitalista, o sea, aunque tuviéramos otro sistema, igual estaríamos rodeados de objetos. Y los objetos incluso los puedes generalizar, abstraer en conceptos. O sea, el individuo, digamos, el sujeto no existe sin también conceptos ajenos a él. De hecho, el psicoanálisis nos explicaría que el sujeto está incompleto y que no es que los objetos lo completen, pero suplen deficiencias estructurales inherentes al sujeto, por ejemplo. Entonces la distinción sujeto-objeto es fallida en psicología en filosofía, perdón. Y es más interesante todavía porque tú dirías, hay una conexión entre la espuma para afeitar y yo, porque yo la uso, etcétera. Pero, ¿cómo defines usar? O sea, es como en matemáticas que usas cosas, teoremas, etcétera. Pero tampoco, si no las demuestras, no es que no las puedas usar, pero es como si estuviera incompleto el argumento. Bueno, en realidad está incompleto el argumento, fríamente visto. Está incompleto si no explicas de dónde sale cada cosa. Y en ese sentido tampoco podemos gnoseológicamente explicar por qué hay una conexión entre esto y yo. Porque en primer lugar no sabemos tampoco si la realidad, por ejemplo, es real. O sea, por chistoso que suene, pues esto podría ser mera apariencia, ¿no? A lo Platón. O podría ser mero noumeno a lo kantiano. Entonces no hablamos, perdón, mero fenómeno. Pero no hablamos del noumeno, no hablamos de la verdad necesariamente, no sabemos, ¿no? En realidad no está clara, ni siquiera está claro el límite entre sujeto y objeto. Porque ¿cuántos objetos no necesito yo? Y conceptos como sujeto. Y además no está tan clara, o sea, parece que hay un puente entre esto y yo, pero el puente no queda tan claro. O sea, porque tampoco es tan demostrable. Porque dudamos de la realidad. Después también dudamos, por ejemplo, de qué tanto me hace falta este objeto. Después dudamos también de las particularidades del objeto. O sea, hay como mucho humo al respecto. Y entonces el modelo sujeto-objeto tiene poco sentido. Pero este mismo modelo lo empleamos tradicionalmente para hablar del conocimiento y decimos, el conocimiento es un objeto y el sujeto está mirando el objeto y entonces el puente es algo así como el aprendizaje. Pero una forma que considero más acertada de hablar del conocimiento, y también los constructivistas, o sea, me declaro constructivista, es verlo como un proceso. En el sentido de que yo lo he pensado ya desde antes, y por eso creo que la educación es muy importante, aunque no tenga efectos directos en la realidad material de las personas, porque digamos, tú estudias mucho, pero no por eso tienes un gran salario, etcétera. Pero considero que siempre estamos en cambio, pero una cosa es estar en cambio usual, o sea, te pasan cosas, etcétera, que pueden o no ser tan importantes para ti, pero otra cosa es entrar a un salón de clases. Estoy convencido de que aunque entres a una clase que no entiendas, antes de entrar al salón eras una persona y cuando sales eres otra. Se ha añadido algo sustancialmente a tu persona que quizás no puedas ni siquiera poner en palabras y quizás si te evalúan no te salga, pero eso no significa que no haya hecho cambios. De hecho, ha hecho cambios estructurales profundos, en mi opinión. Y el conocimiento es algo así. Es como un poco el calor, en el sentido de que no es que haya un objeto calor, sino que el calor es complicadísimo, pero es algo en movimiento. O se puede ver como algo en movimiento. Quizás esté mal yo, porque no, tampoco sé tanta física como me gustaría, pero el calor y la energía y ese tipo de cosas, la energía física, no son un objeto estático que están, etcétera, sino forman parte de un proceso, de varios procesos que también son cíclicos, químicos, etcétera. Y el conocimiento me parece igual, bueno, no igual, análogo, pero importante. O sea, es distinto hablar del conocimiento como proceso
que hablar, por ejemplo, de una relación que tienes con alguien que no lleva a ningún lado. O sea, hay una jerarquía que considero no evidente, pero sí radical, entre conocimiento y otras cosas que puedan no ser tan importantes, ¿no? Y esto lo explica Kuhn en las revoluciones científicas. Kuhn hace filosofía de la ciencia, este es un campo que me gusta, porque une ciencia y filosofía. Y Kuhn se da cuenta de que la ciencia, erróneamente creída como la verdad, en realidad es una colección de paradigmas, y paradigmas son suelos comunes en los cuales nos paramos la mayoría de las personas, porque si se ha demostrado, por ejemplo, que la gravedad, etcétera, entonces todos en su mayoría creemos en esto. Ahora hay ciertas disidencias porque podríamos no creer en las vacunas, por ejemplo, que son cosas en las que ya creíamos paradigmáticamente, pero esto ya es producto social, esto ya es otro tema, pero en principio todos actuamos bajo paradigmas que son sociales. Entonces, de hecho, en la época actual hay cosas más aceptadas que otras, llámese feminismos, llámese etcétera, pero hay paradigmas. Y estas son las revoluciones científicas. No necesariamente los paradigmas sociales, pero sí los científicos. Pero es análogo a lo social, porque lo que científicamente creemos y comprobamos, aparentemente hasta ahora, que en algún momento el éter fue un concepto rigurosamente empleado en ciencia y ahora se sabe que no, pero son suelos comunes en los que nos paramos que después también nos hacen actuar de ciertas formas. Y como ahora vivimos en una época aparentemente informada, por ejemplo, si la ciencia nos indica que los medicamentos son útiles para la salud si tenemos algún problema, es común pensar que hay que tomar el medicamento, ¿no? Ese es un paradigma también. Entonces, si te fijas, aunque sea puramente científico el paradigma, implica para las personas en realidad de cualquier estrato, si lo piensas. Y transgeneracionalmente incluso, y etcétera, hasta que se demuestre que a lo mejor el medicamento es malo y que entonces hay otro mejor, y etcétera, por ejemplo. O podría ser demostrado que el medicamento es solo malo y que no hay otra alternativa. La pregabalina es un medicamento muy empleado para la epilepsia y se descubrió, por ejemplo, que la empeoraba. No sé si la causa también, pero creo que también se apunta a que tal vez la cause, incluso. Y no por eso tenemos una mejor alternativa de la pregabalina necesariamente, pero así funciona la ciencia, con revoluciones que niegan el paradigma pasado a veces. Y así va subiendo la ciencia. Entonces no es un aparato que nos diga esto es la verdad. No es como que cocinan algo y te lo entregan y un objeto ya listo y esa es la verdad. Sino es una cosa en proceso que podría estar mal ahora incluso. Entonces esto es importante recordarlo porque las personas que hacen ciencia creen que la ciencia es la única verdad. Y además creen que es la verdad comprobadísima, pero podría en cualquier momento estar en falso. Y por tanto, como es un proceso, podemos hablar del conocimiento como que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. O sea, podemos incluso historizarlo. Aunque no estoy tan de acuerdo con el desenlace, porque de nuevo hablamos de que podría en cualquier momento negarse a algo y entonces podría cambiar. Entonces no es tan claro. Pero Kuhn lo pone como que hay un inicio, un desarrollo y un desenlace. Quizás se refiera a que hay conocimiento que cuando ya tomamos por cierto no investigamos más en él, pero potencialmente se puede, ¿no? Incluso es como las historias. Podríamos sacar una secuela en cualquier momento de cualquier historia en principio. Pero digamos, tiene una estructura historizable. O sea, por frío y numeral que sea el conocimiento y por riguroso que sea, igual es una historia en cierto sentido. Bueno, no en cierto sentido, en un sentido incluso en un metasentido. O sea, al final el conocimiento es lo mismo que una novela, en mi opinión. Y incluso se habla de la epistemología genética, donde no sé muy bien de qué se hable, pero me suena a que se habla de las ideas científicas que van dando pie a otras ideas científicas o que van, digamos, hay un darwinismo científico de ciertas ideas consideradas más productivas, etcétera, que otras, y las otras que no son tan productivas, que se han falseado, etcétera, se van muriendo, pero hay otras que paradigmáticamente crecen y es como las especies que se hace una cierta pirámide, etcétera. Y entonces hay preguntas de la epistemología genética, tema que no domino por completo, pero que se mencionaba en el texto que leí. Y las preguntas son cosas como, ¿en qué se basa un individuo para tomar decisiones? ¿Cuáles son las normas de un individuo? ¿Y cómo se validan estas normas? ¿Cuál es el interés por tales normas para la filosofía de la ciencia?
¿Cómo afecta que los niños piensen distinto a los adultos en un mundo poblado de adultos, en el sentido de que los adultos son los que escriben estos textos? ¿Cómo afecta esta distinción entre niño y adulto para hablar de hechos en sí mismos? O sea, para los niños un hecho puede ser algo, digamos, un niño puede creer que hay un hombre mirándolo desde la cama cuando está tratando de dormir. Entonces prende la luz y tiene fobias y terrores nocturnos. Y eso para el niño es más real que para el adulto la teoría de la gravedad. ¿Y esto cómo afecta también nuestro entendimiento de lo que llamamos hechos, por ejemplo? Son preguntas interesantísimas. Y de hecho, centrémonos en la psicología del niño. El niño justo lo que puede pensar, aparentemente, comprobadamente. O sea, y esto lo podemos... Algunas de estas cosas son generalizaciones kantianas, que incluso Kant las llama intuiciones. Y las intuiciones son, digamos, hay conocimientos como procesos quizás, pero hay cosas que vamos rellenando, que vamos acomodando en nuestros esquemas psicológicos del mundo. No sé, si yo tenía una cierta idea sobre las enfermedades, pero no sé, me enfermo de algo y me doy cuenta de que no, la varicela es otra cosa. O sea, tal vez no te da tanta fiebre como yo pensaba, ese tipo de cosas. O depende del caso. O sea, acomodo esto en mis esquemas. Es algo nuevo que integro. Pero hay unas intuiciones que casi cualquier persona tiene. Si no es que cualquier persona, según Kant. Y unas de ellas, por ejemplo, son el tiempo y el espacio. La idea de que entendemos que hay corporalidad y también hay además cambio de esta corporalidad a través de algo que llamamos tiempo, por ejemplo. Las intuiciones kantianas incluso llegan a tocar temas como la distinción, o sea, entender que este objeto, por ejemplo, es distinto a este objeto, pero incluso si yo tuviera aquí dos objetos aparentemente idénticos, aún así no son lo mismo necesariamente, pueden tener el mismo valor, se pueden abstraer como que son lo mismo, pero no son empíricamente necesariamente lo mismo, ese tipo de cosas. Y son como el tapete, estas cosas, sobre el cual nos paramos para después integrar nuevos conocimientos. Entonces Kant, de hecho, o sea, Kant hace todo y también aparte, Kant es como Newton en filosofía, hace todo y etcétera, etcétera, sí. Y justo relacionando esto, hay cosas que los niños suelen pensar y estas cosas que suelen pensar son, por ejemplo, sobre números, sobre el espacio, tal vez no como un físico particulero, pero sí como, pero sí como en plan abstracción, ¿no? O sea, se entiende lo que es el espacio, se entiende lo que es el número, tal vez no a profundidad, pero se entiende. Y tal vez se entienda a mayor profundidad que el adulto, no sé, es discutible, ¿no? Él también piensa sobre el tiempo y la velocidad, por ejemplo. No solo la velocidad vista como algo físico, sino... Bueno, en principio debería ser solo algo físico, pero... O sea, no me refiero a que el niño sepa necesariamente que Velociraptor es igual a distancia Raptor entre tiempo Raptor, por ejemplo. El niño también piensa sobre la permanencia de los objetos. De hecho, hay una jerarquía cognitiva donde el niño a ciertas edades no reconoce la permanencia de objetos. Entonces, si tú le muestras un corrector y luego se lo escondes, para el niño el corrector dejó de existir. O sea, no piensa que está escondido, piensa que dejó de existir. Pero cuando madura cognitivamente, poco a poco se da cuenta de que el corrector, aunque yo lo esconda, sigue ahí. Entonces, por eso el juego de Peekaboo, ¿no? Donde me escondo y luego de pronto salgo y digo Peekaboo o algo así. Un poco anglosajón el juego, pero me entiendes, ¿no? Este tipo de juegos a los niños muy chiquitos les gusta porque para ellos, si yo hago esto, yo desaparezco. Incluso el mito, si se quiere, discutible si es un mito, pero la idea de que me tengo que esconder del monstruo debajo de la cama tapándome, también se refiere cognitivamente a que si yo me tapo no existe, entonces el monstruo no me puede encontrar, por ejemplo. O si no veo, ¿no? Si cierro los ojos, el monstruo no podrá encontrarme porque yo ya no soy consciente de mí mismo. Es una cosa así, ¿sabes? Pero la permanencia de objetos es algo que el niño va en principio aprendiendo. La identidad, que es lo que decía, que esto es un... Justo esto es un... O sea, esto está definido como algo que es distinto de esto otro. Entonces se entiende la identidad. No se entiende la identidad, es un concepto profundísimo, pero se puede entender la definición, si se quiere, matemática, ¿no? De esto es algo porque hace tal cosa y esto otro es otra cosa porque hace esta otra cosa que es incompatible con esta otra cosa.
Entonces la definición de cosas sale de que esto es un no corrector, por ejemplo. Entonces la definición siempre es reflexiva, re- siempre es incluso autorreferencial, pero está la autorreferencia es a un vacío, porque al final en semiótica entendemos a lo Derrida, si se quiere, a lo derridiano, pero entendemos que las definiciones solo funcionan por contraposición a otras cosas. Entonces un gato es todo aquello que no sea un no gato. O sea, el gato se recorta en torno a todo otro objeto que no sea un gato. Y también se habla de la conservación,